Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este día tan desapacible. Quiero, en primer lugar, dar las gracias, como siempre, al Ateneo de Santander por su generosidad, cediéndonos este maravilloso salón de actos para los eventos que de vez en cuando organizamos aquí, generalmente de ámbito cultural. Lo de hoy trasciende un poco lo cultural, tiene otras componentes. ¿Sí? Mi nombre es Alfonso Burgón, soy el director del Clúster de la Industria de Defensa, que es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en el año 2019, que agrupa en estos momentos a más de 130 empresas de toda España. No solo empresas, también tenemos centros de investigación y conocimiento, y también tenemos en el clúster entidades públicas y privadas que apoyan nuestra causa. Como digo, es una entidad sin ánimo de lucro que intenta promover y potenciar el desarrollo de la industria de defensa en España, pero tenemos también un corazoncito muy volcado en lo que es la promoción de la cultura de defensa, que a nosotros nos parece que es una labor fundamental y que, aunque parezca que no tiene nada que ver, pues somos de la opinión de que para que realmente la percepción de la sociedad respecto a la necesidad de promover y potenciar su defensa y la industria que la sustenta, pues hay que hacer mucha labor de promoción de la cultura de defensa, hay que hacer mucha labor de sensibilización y de concienciación. Y de hecho, pues nosotros este año hemos empezado incluso a editar algún libro. Hemos hecho un primer libro este año con motivo del centenario del desembarco de Alhucemas. Y este año 2026 ya les adelanto que vamos a hacer un nuevo librito con motivo del 500 aniversario del nacimiento del insigne almirante Álvaro de Bazán y Guzmán, el invicto, por cierto. Yo creo que es el único caso en la historia de almirante jamás derrotado, que nació en Granada, además, tiene gracia, donde no hay puerto de mar. Y ayer precisamente he estado ya en Granada porque es una iniciativa muy bonita de la sociedad civil. Han creado una asociación para celebrar este acontecimiento en toda España y han querido contar con nosotros como entidad colaboradora. Una de nuestras aportaciones va a ser precisamente ese librito del que les hablaba. Bueno, no estoy aquí para hablar del clúster, sino para hablar de Arambí y de las personas que nos acompañan, pero de alguna manera estamos hablando también un poco de lo mismo, porque el teniente general Ramón Pardo de Santayana y Gómez de Olea es un ilustre, yo diría ilustrísimo, y brillante, yo diría brillantísimo, militar perteneciente a una de las estirpes más conocidas, especialmente en el ámbito del ejército de tierra y en el arma de artillería, la de los Pardo de Santayana. Tienen además casa familiar en Cicero, están muy vinculados a Cantabria. Yo lo conozco desde no hace demasiados años, lo cual me da mucha pena porque me hubiera gustado conocerlo mucho antes y haber podido disfrutar de él mucho antes. Sí, correcto. Es verdad. Y alguno de tus hermanos estuvo con mi padre en el Sáhara también. En fin. Bueno, tiene una trayectoria espectacular en el mundo de la milicia. En todos los empleos ha ejercido siempre mando de unidad. Uno de los que él recuerda con mucho cariño es cuando fue teniente coronel jefe del grupo de artillería de la Legión, en la Brigada Legionaria. Y su último destino, como me dejaré muchas cosas, luego puedes contarnos alguna anécdota seguro. Su último destino fue el de general jefe del mando de apoyo logístico del Ejército de Tierra. Y cuando ya pasó a situación de retiro, se incorporó al Consejo Asesor del Clúster de la Industria de Defensa, que es un lujo el Consejo Asesor que tenemos. Lo pueden ustedes, para no contarles a toda la cantidad enorme de personalidades que tenemos ahí, lo pueden ver ustedes en la página web. Pero tenemos al exministro Julián García Vargas, tenemos al diplomático Chencho Arias, tenemos a Alejo Vidal Cuadras, a Ramón Tamames, tenemos al almirante general Fernando García Sánchez, que fue jefe de Estado Mayor de la Defensa, en fin, unas 22 personas que de manera absolutamente desinteresada y generosa nos ayudan en nuestras actividades, nos aconsejan, nos ayudan, intentan aconsejarnos y acompañarnos. Bien. Nosotros también vamos a hacer lo propio. En este caso, la actividad principal del teniente general Pardo de Santayana desde que pasó a situación de retiro ha sido dedicarse en cuerpo y alma a esta ONG de ámbito internacional
de la que él es el vicepresidente. Y bueno, a mí una de las cosas que más me gusta de esta convocatoria de hoy es que yo creo que esto es un magnífico ejemplo de que la carrera de las armas no está en absoluto reñida con otro tipo de actividades de carácter pues, humanitario o espiritual, ¿no? Todo lo contrario, y aquí tienen ustedes un ejemplo vivo de persona que ha sido un brillantísimo militar en el ejercicio de la carrera de las armas y lo ha compaginado durante toda su vida con ese afán que él ha tenido siempre de ayudar a los demás a través de bueno, pues acciones solidarias, humanitarias, etc. Así que muchísimas gracias, Ramón, general, por acompañarnos hoy. Luego tú ya contarás más datos de la ONG, porque si lo cuento yo no tiene sentido. Y nos acompaña también Marta Chavero Escamilla, a mi derecha, que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en A3 Media, en Antena 3 Noticias, aunque previamente trabajó en la agencia Europa Press, y también en la dirección de comunicación de lo que fue el primer Ministerio de Medio Ambiente que se creó en España. Por cierto, creo que no lo sabes, pero sí lo sabes, entonces no lo digo. Es que yo 2 años después un poco menos, estuve yo sustituyéndola en ese puesto. Veo que me has estudiado antes de venir. Que además la primera ministra de Medio Ambiente de España fue santanderina, Isabel Tocino, en efecto. Y luego estuvo también dirigiendo la oficina de Radio y Televisión Española en el Congreso de los Diputados. En Antena 3 Noticias ha desempeñado los cargos de subdirectora del área de Nacional, coordinadora de Economía o subdirectora en la Delegación de Barcelona, pero en la última década ha dirigido el área de Sociedad y Cultura de Antena 3 Noticias, área que se amplió hace 3 años, añadiéndole también clima y meteorología. Y estos han sido unos años en los que los servicios informativos de Antena 3 Noticias se han convertido en líderes de audiencia y referentes en España, en nuestro país. En estos últimos años de Marta Chavero han dependido coberturas tan relevantes como la de la pandemia del COVID-19, que ella considera por las dificultades y por la trascendencia y el impacto mundial y personal que tuvo, que ha sido la cobertura de sus vidas profesionales, la de ella y la de su equipo. Y en la que, por cierto, Marta siempre ha defendido, aquí volvemos otra vez a enlazar con el mundo de la milicia, el papel absolutamente irreemplazable, y esto lo dice ella, que lo vivió, y vital que jugaron las Fuerzas Armadas en la resolución de la pandemia. De hecho, esa fue una de las primeras acciones que hizo también el clúster. Humildemente hicimos nosotros una campaña de recogida de fondos para comprar material que distribuimos en la medida de nuestras posibilidades en unidades, centros y organismos de las Fuerzas Armadas. También cubrió la erupción del volcán de Palma, la irrupción y disrupción de la tecnología en nuestro modo de pensar y especialmente su impacto en los jóvenes o el impacto de la DANA. Una carrera en la que el rigor y la defensa de la verdad y las personas han sido sus principales referencias. Y nuevamente aquí vemos que una persona, una profesional de la comunicación como Marta, pues su enorme dedicación a este mundo tampoco le ha impedido tener otra vida, que es la que hoy nos va a contar. Entonces, sin más dilación, yo os cedo la palabra, trasladándonos una vez más nuestro agradecimiento por haber venido aquí. A ver si nosotros, dentro de nuestras políticas de responsabilidad social, podemos, a partir de este año, colaborar de alguna manera con Arambí. En años anteriores lo hemos hecho con Cáritas Castrense, que es la versión, digamos que militar de Cáritas, para que lo entiendan, que trabaja con las Fuerzas Armadas en el ámbito de las parroquias castrenses, y hemos tenido alguna colaboración con ellos. Y este año, pues si fuera posible, nos gustaría de alguna forma colaborar también con Arambí. Muchas gracias, general. Te cedo la palabra y yo me voy a sentar ahí para... ¿Sí? ¿Empiezas tú? Empieza él. Esto funciona, ¿verdad? Pues oye, muchas gracias, Alfonso. Alfonso, aunque no lo haya dicho él, pero él se ha ocupado personalmente de que mi amistad con él sea fuerte.
Aquí el que tiene el que tiene el mérito es él. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias al Ateneo y muchas gracias aquí viendo a tantas personas. Sobre todo lo que veo es que hay más mujeres que hombres, ¿no? Y bueno, no sé si siempre, pero aquí Arambé, como veréis ahora, no pensaba empezar yo tan pronto, ¿no? Pero, a ver, sí. Arambé, si os fijáis, educación, salud, promoción de la mujer. O sea, transversalmente lo que hacemos es promoción de la mujer. Yo no pensaba empezar por aquí, pero voy a empezar por aquí, al ver a tanta mujer aquí en él. Si el papel de la mujer es importante en cualquier sociedad, en la española también, pero aquí, digamos, ya estáis muy presentes, ¿no? Ya estáis en todos lados, lo que tiene que ser, y más o menos funciona bien con sus defectos, ¿no? Pero en África, para ayudar a transformar el mundo, luego saldrá la palabra transformar el mundo, ¿no? Es muy importante hacer mucho con la mujer. Estos últimos 6 años he estado yendo en verano, en mis vacaciones, me voy a África y de paso trabajo en la ONG. Y las historias de mujeres que aprendes estando en África, perdonadme, os asustarían. El papel que tiene la mujer en África en muchos sitios, no lo quiero así profundizar mucho, pero os asustaríais de algunas de las circunstancias por las que tienen que pasar las mujeres, ¿no? Y precisamente si quieres ayudar a transformar para bien la sociedad, no a imponer, ya el tiempo del colonialismo ha pasado, ¿no? Pero ayudarles, ¿no? Yo os daré alguna clave de cómo lo hacemos nosotros luego más tarde, ¿no? Pero es muy importante empezar por la mujer, porque allí en África el ayudar a la mujer es mucho más claro que aquí ayudar a la sociedad, y ayudar a cohesionar, pues porque allí el número de madres que ni están casadas ni quieren estarlo, pero quieren tener muchos niños porque esa es la seguridad social que ellas tienen, te asusta, ¿no? Te asusta ver cómo se quedan niños en la calle, cómo hay padres que tienen hijos que no atienden porque eso es cosa de la madre y la madre se ha muerto. Historias horrorosas, solo os cuento una, ¿no? Una de las chicas a las que nosotros estábamos dando becas hace 4 años, porque ya habrá terminado hace 4 años, su curso, estaba aprendiendo pues labores de hostelería. Hostelería aquí pues no está en lo primero de la sociedad. Allí en la costa de Kenia, que es donde estaba esta mujer, sí, porque ¿os acordáis todos los barcos que hubo de piratas? Tú, Emiliano, te tienes que acordar, que estaban secuestrados en la costa del Índico, allí en Somalia. Bueno, pues ese dinero, parte se lo quedaron los abogados ingleses de Londres, que son los mediadores, parte se lo quedaron los árabes, no los somalíes que habían secuestrado, sino los árabes, y con ese dinero están construyendo hoteles en la costa de África. Y en esos hoteles hace falta mujeres que sepan fregar, barrer, hacer camas. Me diréis, eso lo sabe todo el mundo. No, allí no. Esas mujeres nunca han cogido una escoba. La escoba que se utiliza en esa zona, en Kilifi, es pues un manojo de ramas atados así, y hay que barrer agachada, ¿no? Les pones un palo y no lo quieren coger el suyo. Bueno, pues una de las chicas que estaba recibiendo becas era hija de un matrimonio múltiple, o sea, un padre con varias mujeres, se murió su madre, y era la mayor de 4 niños, de 4 hermanos, y el padre le dijo, bueno, ya sabes que los niños, los hijos, son cosa de las madres. Tu madre ha muerto, es cosa tuya. Cuando se cruzaba con su padre por el pueblo, el padre la saludaba, pero ni la ayudaba económicamente, y entonces esta mujer, gracias a nuestra beca, pudo estudiar una carrera importante, porque para una mujer de esa zona, el ir a trabajar a un hotel es una subida social importante. Os costará creerlo, pero os digo que es verdad, ¿no?
Por eso la promoción de la mujer. Perdón, me he enrollado demasiado, pero es un punto clave de Harambee, ¿no? Harambee es una palabra suajili, ellos dicen harambe, con el acento en la A, harambe. Es una palabra que se utiliza allí para decir lo que diríamos nosotros si hay un incendio en la casa de enfrente y nos piden que ayudemos a llevar cubos de agua, la persona que nos llamara estaría gritando harambe y nosotros nos pondríamos de pie y saldríamos corriendo a echar cubos de agua, ¿no? O sea, es como un todos juntos, venir para acá, echarme una mano, vamos todos a ayudar a fulanita, ¿no? Eso es lo que significa harambe. Por tanto, os podéis encontrar esta palabra en internet referida a muchísimas cosas, ¿eh? Referida a muchísimas cosas. Bueno, eso un poco por, por una primera idea que me parece que es importante y que he dedicado más tiempo que lo que tenía pensado, ¿no? Pero un poco lo que decías tú, ejército y pasar a este tipo de labores. Lo ha hecho el ejército desde que existe el ejército. Cada vez que el ejército ha ido a conquistar militarmente, luego para pacificar, ha tenido que hacer estas cosas, pero profesionalmente. Yo la primera vez que tuve que trabajar con cosas de ONGs y tal fue en Bosnia-Herzegovina, en el año 94, era comandante todavía, y era el responsable de ayuda humanitaria y de reconstrucción de infraestructuras. Entonces se llamaba G5. G5 se llamaba. Y pues yo era el jefe de G5 de la mitad del sector suroeste de Bosnia-Herzegovina, en Gorni Bakuf, a lo mejor te suena. Es que el coronel y yo hemos estado juntos, ¿no? Ahí en caballería. ¿Eh? En Mostar, sí. Pues tiene mucho que ver, ¿eh? Y me diréis, ¿y cómo puedes cambiar de mentalidad tan deprisa? ¿No? Me vais a permitir una anécdota militar. Tú conociste a Muñoz Grandes, al general Muñoz Grandes. Pues Muñoz Grandes, como sabes, fue legionario y luego también fue paracaidista. Yo estaba entonces en la legión y vino a un acto nuestro legionario y como antiguo legionario le dijo otro antiguo legionario, bueno, mi general, estará usted contento otra vez en la legión y no con esos paracaidistas, ¿no? Y se enfadó Muñoz Grandes. Y le dijo, no, mira, yo cuando estaba en la legión, legionario, y ahora que estoy en paracaidistas, paracaidista. Eso dijo Muñoz Grandes. Es un hombre, a lo mejor a algunos suena el nombre, pero una persona muy importante. Y eso es lo que yo quiero decir. Cuando estaba en el mando de apoyo logístico, que también estuve muy relacionado con todo el tema que decía Marta del COVID y tal, me pilló de pleno todo aquello, ¿no? Tuve que hacerme cargo hasta de las relaciones con el Ministerio de Sanidad, no te digo nada, por parte de Defensa, ¿no? Y yo que no tenía nada que ver con Sanidad. Pues después de 2-3 meses trabajando en una ONG, lo mío es la ONG, porque pones el corazón, pones la cabeza, te gusta, ves que haces una cosa útil, te ilusiona y vas a por ello, ¿no? Vas a por ello, ¿no? Quizás es de las cosas así que aprendes en la milicia, ¿no? Que si quieres hacer una cosa bien, lo primero que tienes que conseguir es que te guste. Y cuando consigues que te guste, la haces bien, ¿eh? No queda más remedio. Tienes que conseguir que te guste, ¿no? ¿Verdad que nos gusta para ti? Claro. Y a Marta dentro de nada le va a encantar, que lleva con nosotros, ¿cuántos días? 9 días. 9 días. Pues, y a vosotros también os va a gustar después de oír algunas cosas nuestras, creo yo. Pues total, que ahora ya estamos metidos en Harambee, ¿no? Tenemos un gran ambiente en la sede de Madrid. Cuando vamos todos, venimos a estar 14 personas o así, ¿no? Trabajando. Somos pues, la mayoría jubilados, alguno pues no está jubilado, está prejubilado y alguno pues... O sea, nos basamos en gente que trabaja pro bono. Y luego tenemos delegaciones por fuera de España. Tuvimos en su día una delegada aquí en Santander, que bueno, pues cuando cuentas con jubilados, pues la gente está menos tiempo, ¿no? Y tuvimos también aquí, pero vamos, tenemos en 7 diferentes provincias de España y, o sea que en total somos unas 50 y tantas personas que colaboramos, algunos a tiempo completo y otros pues o los fines de semana o cuando puede ser.
Y que conste que seguimos reclutando gente, ¿eh? Admitimos voluntarios. Bueno, pues yo lo que quería decirle un poco también a los empresarios, que veo que aquí hay menos, aunque también hay alguna, ¿no? Pero es que no todo es el trabajo. Llega un momento en que no se trata solo de compaginar trabajo con familia, ¿no? No. Es que estamos en esta sociedad para colaborar y para hacer cosas buenas, ¿no? Hasta donde el Estado no llega hasta el final, ¿eh? No llega hasta el final. Si habéis leído, pues, lo que decía Benedicto XVI en aquella encíclica del amor, ¿no? No es una cuestión que la resuelva el Estado, el ayuda a las personas, ¿no? Es que al final el Estado nunca llega hasta el final, no llega, y allí es donde intentamos llegar las ONGs, ¿eh? Ahí es decir, esa justicia que no existe porque el Estado llega en España, el Estado estadounidense en Estados Unidos, acaba además ahora de cortar la ayuda internacional Trump, ¿no? Que eso está costando a un montón de ONGs, les está costando un montón de problemas. Nosotros, como nos basamos en gente voluntaria, pues si hay menos ayuda, repartimos menos ayuda. No, no nos atenta a nuestra existencia, ¿no? Como habréis leído, porque las ONGs ahora están pasando por muy mal momento, sobre todo las grandes. En cambio, ONGs como la nuestra, me he traído aquí una, que la tiene Pati, una memoria, la última que salió, que es la del año 24, del año 25, la estamos terminando este mes, pues no solamente cuando Estados Unidos cerró el grifo, no, nosotros es que hemos crecido, que hemos crecido. Quizá porque otros se han hundido, ¿no? Pero nosotros hemos crecido, llevamos subiendo, pero precisamente el 24 fue una subida. O sea que estamos consiguiendo convencer a mucha gente, ¿no? Decía que el trabajo no lo es todo, ¿no? También está en que estamos metidos en una sociedad y que hay que ayudar, ¿no? Hay que sentirse solidario con los demás. Y solidario es poco, pero por lo menos solidario, ¿no? Porque es necesario, ¿no? Porque esas mujeres que os contaba y que están tiradas por ahí, pues lo necesitan, ¿no? Luego, si queréis, puedo contar anécdotas. Tendréis tiempo también para preguntar si queréis alguno, ¿no? Y me diréis, bueno, ¿y tú por qué te metiste ahí, no? Yo me metí allí porque, casualidad, porque me vino el presidente, que ya quería relevo, y me dijo, ¿por qué no te vienes y nos echas una mano? Y yo le dije que sí, pero no le dejé irse. Dije, yo me quedo de vicepresidente ejecutivo, pero tú te quedas de presidente, que es el que tiene el conocimiento, las relaciones y conoces las personas, ¿no? Y bueno, bien, él ha reducido su tiempo de trabajo, pero sigue allí y yo le sustituyo en el día a día todas las horas, ¿no? Como podéis ver, esto para mí no es un trabajo, esto para mí, estar con vosotros es un placer, O sea que mi familia, como ya ha dicho Alfonso, es originaria de aquí, Mis apellidos, si os fijáis, son todos cántabros. Bueno, todos no, pero de los primeros 8, 7 son cántabros. 7 son de aquí. Es verdad, no es... Pues es casualidad. Pero luego llegas, te haces, ayudas a que las cosas cambien, vayan como a ti te gusta, ¿no? Y por eso yo me atrevo a aconsejar Arambé. Ya sé que hay otras que también funcionan bien, pero que las aconsejen ellos, ¿no? Yo aconsejo lo mío, que es lo que conozco y de lo que soy responsable, ¿no? ¿Qué cosas así diferenciales tenemos nosotros en la ONG? Pues aquí hay una presentación que hay cosas que son importantes, ¿no? Bueno, esto es importante para decirlo, ¿no? Arambé nació su sede central está en Roma, Tenemos en España es una ONGD, ¿no? Pues sí, muy bien, son datos que los tenéis y esto se lo dejaré a Alfonso por si alguien quiere repasarlo en algún momento. Nosotros nos interesa difundir cómo es África. Queremos que la gente conozca África. África no es como piensas, no es como piensas, no. África es muy distinta. Y además tienes cosas que aprender. El que llegue a un trabajo y no diga que está aprendiendo de nuevo, ha pasado a ser viejo. Los viejos ya no aprenden. Los jóvenes siguen aprendiendo. Tengo 67, pero sigo aprendiendo. Y vosotros también, como veo que me sonreís, también seguís aprendiendo. Claro que sí.
porque tiene que ser así, ¿no? Y aprendes, y cuando tú aprendes puedes ayudar. Si tú no les conoces, no puedes ayudar. Si tú vas con la etiqueta de pobre africano que se está muriendo de hambre y que hay que darle comida, es verdad, mucho africano que hay que darle de comer porque si no se muere, ¿no? Pero eso no es todo África. África es más grande que Europa, es como 4 veces Europa. Y es todavía más diversa que Europa, ¿no? Y eso todo hay que aprenderlo, ¿no? ¿Qué es entonces, digamos, bueno, pues el espíritu que nosotros tenemos con la ONG, no es, bueno, pues te dicen, cuando te jubilas tienes que tener algo que hacer. Bueno, sí, también, claro que sí. Hay algo más, ¿no? Pero, bueno, ya hagamos algo útil. Sí, es verdad, está bien. Pero también eso, pero no solo eso. Lo importante, como os decía en principio, es tener la mentalidad de transformar el mundo. Queremos que África sea diferente, que nos alcance, que tenga las buenas cosas que nosotros también tenemos. Me diréis, te he pillado, lo que quieres es que no vengan en patera. Bueno, sí, yo quiero que no vengan en patera, pero no por la cosa de que no hayan inmigrantes, eso es problema del gobierno. Sí, yo quiero que se queden en su país, pero porque van a ser más felices pensando en ellos, no tanto para que no me den la lata a mí. Bueno, un poquito quizá también, pero sobre todo para que sean felices, ¿no? En su propia casa. Sí, es verdad. Eso es verdad, ¿no? Pero transformar el mundo es tanto a ellos, que son los receptores, lo hacemos como una ONG-D, que os acabo de enseñar antes, D de desarrollo, significa que a aquellos que ya hacen algo por sí mismos para mejorar, pero necesitan un empujón, a esos son principalmente a los que les ayudamos. O sea, es a quien ya está haciendo algo, darle un empujoncito, darle una beca, darle una ayuda, alguien que ya ha tomado una iniciativa, ¿no? Bien. Eso por parte del receptor, ¿no? Por parte de los donantes, pues también hay que educarles un poco sobre de las miles de cosas que se pueden hacer, saberles explicar por qué tenemos los proyectos que tenemos. Tenemos una página web que podéis consultar cuando queráis y ahí viene una lista de proyectos. Pues un poco a puerta fría, pues es un poco rollo, ¿no? Puede que a alguno os guste y digas, pues sí, pues mira, yo esto me interesa y yo estaría dispuesto a ayudaros, ¿no? En este proyecto, ¿no? Pero nosotros estamos dispuestos, y lo hacemos a lo largo del año muchas veces, pues explicamos por qué tenemos este proyecto, por eso tenemos otro. Alguno de ellos hablaremos ahora, ¿no? Por parte de las instituciones, porque las instituciones muchas veces lo que quieren es decir que ponen el 0,7, ¿no? Otras no, otras son muy serias, ¿no? Y buscan realmente también transformar el mundo y lo hacen con una idea buena, ¿no? Pero ayudarles a las instituciones a que hagan el trabajo bien, aquí, en España. Pero también a las instituciones de África, que aprendan que no damos dinero a través de ellos porque no nos fiamos, porque son unos corruptos, ¿no? Entonces, no hacemos las cosas a través de las autoridades locales casi nunca. Nosotros, Harambee, nunca. Pero las ONGs en general, casi nunca. Yo trabajé en Bosnia y Herzegovina, como os digo, y en Naciones Unidas tenía por norma trabajar siempre a través de las instituciones locales, y la experiencia que yo saqué en Bosnia es que al menos el 50% de la ayuda de Naciones Unidas, en la que yo tenía que colaborar porque era mi trabajo, al menos el 50% se la quedaba el ejército. Para empezar, ¿eh? Y luego el resto también. Y yo le pregunté una vez al director de ACNUR, oye, ¿y por qué estamos dando esta cantidad sabiendo que se quedan el 50%? Y dice, porque si calculamos que necesitan 75, les damos 150, porque al menos 75 les llegará a los que lo necesitan. Es un poco eficaz, ¿no? ¿Nos parece que es un poco de desperdicio? Nosotros lo hacemos directamente, ¿no? Nosotros lo hacemos directamente. Y luego, sobre todo, a los que tratamos de transformar, es a los que trabajamos en Harambee, a Patricia, a Marta y a Ramón. A esos son a los que sí que hay que cambiarlos, ¿no? Que dejen de ser unos, con perdón, burgueses que se quedan en casa viendo la televisión, yendo a por el
pan y poco más, ¿no? Pues sí. Son los primeros que hay que transformar. Bueno, no sé, me estoy enrollando mucho, Marta, ¿eh? Yo sigo contando cosas que me parece que pueden ser interesantes, ¿no? Y luego, pues, rasgos distintivos que nosotros tenemos y que os pueden gustar. Yo pensaba que a lo mejor aquí no vendría tanta mujer y vendría algo más de empresarios por aquello del clúster, ¿no? Pero veo que es más mujeres, entonces estoy también cambiando un poco lo que yo pensaba, ¿no? Pero en el año 24, que es nuestro mejor año, pero es el último del que tenemos. Para los que sois empresarios, esto os tiene que impresionar un poco. Nosotros hemos dedicado a gastos de promoción para sacar más dinero, a gastos fijos, a gastos de un sueldo, de los 50 hay un sueldo, a gastos de electricidad, luz, pagar los ordenadores y tal y cual, un 5% de los ingresos. Eso no lo vais a encontrar, bueno, no voy a decir que con ninguna otra ONG, pero casi con ninguna, porque eso es un éxito total, ¿no? Eso es un rasgo distintivo nuestro. Y además, como podemos, precisamente porque es esa cantidad pequeña, y tenemos donantes fijos que están dispuestos a pagarnos por los gastos fijos, todos los que nos donan dinero, el 100% de lo que se dona va para el proyecto al que se han apuntado, ¿no? Casi cualquier otra ONG a la que te dirijas, te dicen que sí, claro, como que no, pero los gastos de banco están incluidos. Los gastos del que va a volar allí a África y va a estar en un hotel y va a comprobar que se ha realizado el trabajo, van allí incluidos. Pues no, es el dinero que se le va a dar al africano. Eso me parece que es también novedoso e importante, ¿no? Nosotros, al principio fuimos una ONG muy novedosa. Y ahí ayudamos a transformar otras ONGs. Hay mucha spin-off que ha salido de nosotros físicamente, porque gente que trabajaba con nosotros luego han montado otra ONG, o porque nos han copiado y nos sentimos orgullosos de que nos hayan copiado y que por tanto nos hayan quitado parte del pastel. Estupendo, mejor. Si nos repartimos el trabajo, no nos importa nada, ¿no? Pero fuimos muy novedosos con un premio que damos a la promoción de la mujer, saludamos a una mujer que ha hecho mucho, una mujer africana que vive en África, que ha hecho mucho por las mujeres en África, ¿no? Ahora eso ya no es tan novedoso porque otros han encontrado cosas parecidas, ¿no? Fuimos muy novedosos en un procedimiento que nos funciona muy bien y que ahora también nos lo copian otros, de lo que estamos encantados de que otros también hayan aprendido, porque a mí no me pagan más por encontrar más dinero que otros, ¿no? Van a pagar lo mismo, ¿no? Es más, yo me gasto mi dinero en... Este viaje me lo he pagado yo, no me lo paga la ONG. Pues el procedimiento que nosotros utilizamos, que ahora yo lo he visto que lo utilizan en muchos otros sitios, tiene 3 niveles, ¿no? El primero se le dice al africano: ¿tú qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas tú? Elige él. Si tú vas a África con ordenadores y dices ¿quién necesita un ordenador?, todos levantan la mano, un porcentaje pequeño lo usan, un porcentaje grande lo venden y un porcentaje se queda en la habitación y nunca lo abren el paquete. Entonces nosotros vamos al revés. Cuando alguien nos pide un ordenador, le buscamos un ordenador. Cuando alguien nos dice necesitamos un pozo en el pueblo, pues a lo mejor le buscamos y le hacemos un pozo. Pero son ellos los que buscan su trabajo y luego también lo dirigen. Nosotros les proporcionamos el dinero. ¿Cómo les proporcionamos el dinero? A través de un socio local. Esto ahora lo tiene mucha gente. Nosotros no viajamos a África a comprobar que el trabajo se hace. No nos gastamos el dinero en aviones, no en viajes. Lo que hacemos es buscar un socio local de África que conozca a los africanos, que no se deja engañar por los africanos. Los africanos te engañan en cuanto te das la vuelta, ¿eh? Y corrupción, ni te digo. Bueno, en Kinshasa, que estuve hace 2 veranos, y está lleno de baches por todos lados y no lo arreglan los baches, y el sueldo de un senador que vive en Kinshasa, en la capital, esa que está llena de baches, es de 20.000 euros al mes, el sueldo.
y gana más o menos el doble con los añadidos. 40.000 al mes, el senador. Y hay gente que vive, no sé, con 10 euros al mes. Es una cosa horrorosa, pero sonríen, Una cosa que las primeras que aprendes en África, que sonríen. Pues decía, el segundo nivel es que tenemos socios locales conocidos, normalmente son ONGs, trabajamos también con muchas diócesis, con muchos obispos, nos aseguramos un poquito de conocer al obispo porque a veces están tan necesitados los pobres que les das dinero para una cosa y se lo gastan en otra. Y también a veces con alguna parroquia y algún párroco que conozcamos mucho porque le hemos conocido en España. No sé, por ejemplo, les hemos construido con la ayuda de una fundación pues un seminario que a la vez es colegio, que a la vez es centro cultural para los niños del barrio, a un cura español incardinado en la diócesis de Abidjan, ¿no? Una de las diócesis de Abidjan, ¿no? De la capital. Porque vino, nos vio, no le conocíamos de nada, hablamos, vimos los estudios que tenía, lo que hacía, cómo hablaba, nos fiamos y efectivamente nos enseñó los papeles de su obispo, pum, pum, le hemos ayudado y tenemos las fotos y el vídeo de cómo ha construido ese seminario, está a mitad de construir, ¿no? Pues, pero vamos, te tienes que asegurar. Y digo que te tienes que asegurar, no nos ha pasado a nosotros, pero en Turkana le pasó a otra ONG que le dieron dinero para hacer un colegio de 2 aulas allí a un pueblo, un colegio que habían pasado los ganaderos y musulmán suele ir unido y agricultores y cristianos suele ir unidos. Son las películas de vaqueros, es lo mismo, la misma historia. Y entonces pues habían pasado los ganaderos, habían quemado las iglesias, las iglesias también, los colegios, y entonces pues le construyeron un colegio. Y cuando le pidieron el justificante de lo primero que habían construido, bueno, el aula ya hemos dado el dinero, ¿qué habéis hecho? Una valla, ¿no? Una valla exterior. Y dice, pero hombre, yo a los donantes les tengo que justificar. Yo una valla no, es un colegio. Dice, es que si no ponemos una valla, cuando llegan por la mañana los niños, les está esperando el león y se los come. Bueno, vale, de acuerdo, entendido. Es que los leones no atacan a los niños cuando van andando por el campo. Porque al niño, o al hombre se le tiene miedo, pero al hombre sí le hacen emboscadas, ¿no? De forma que si el niño llega al colegio y está desprevenido y el león está escondido detrás de la tapia, sí puede saltar a un niño. En cambio, en mitad de la pradera no se atreve, le tienen miedo. Bueno, es una pequeña anécdota tonta. O no tan tonta, porque para ellos es la vida, ¿no? Y luego el tercer nivel que os quería contar es que nosotros buscamos gente buena que quiera dar dinero, instituciones, alcaldías, empresas, y pues con eso el año pasado pasamos del 1.000.000 de euros de ayuda. Este año hemos llegado a 700 nada más, pero el año pasado pasamos del 1.000.000. Gracias a muchos pocos de muchas gentes, ¿no? Entonces nosotros buscamos lo que la gente quiere ayudar y hacemos de broker. Pues yo querría ayudar en un proyecto de este tipo. Pues le buscamos el sitio, se lo presentamos, ¿te gusta este? Sí, pues ya, ahí va a ir tu dinero, ¿no? Bueno, pues Marta, yo creo que tú me ibas a rescatar un poco, porque si no les vas a rescatar a ellos, porque si no aquí les ametrallo, y coste que tengo más cosas que contar, Amenaza. Bueno, yo creo que sí que ha quedado claro, gracias Ramón, gracias Alfonso, gracias a Ateneo, gracias al clúster de defensa. Creo que sí que ha quedado claro, o si no lo podemos aclarar, ¿no? Que Arambe es una ONGD, es decir, es una ONG que se dedica al desarrollo y que se dedica a financiar proyectos concretos en África, de los cuales se tiene la garantía de que ese proyecto se va a llevar a cabo, no hay intermediarios y por lo tanto lo que hay es una garantía del procedimiento. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, para Sí, 9 señora, días. perdón. Para 9 días parece que voy bien, ¿no? Y entonces yo tenía unas preguntas para Ramón para hacerlo
así más dinámico, y luego abriremos un coloquio para que preguntéis lo que os interese. Entonces, a mí me gustaría saber, Ramón, de todos los países que ha visitado con Arambe, ¿cuál es el que mayor impacto le ha causado y por qué? Pues mira, es muy sencillo de contestar porque cada año que vas te causa más impacto. Porque como lo conoces mejor, entiendes mejor lo que está pasando. La primera vez que estuve en África subsahariana, porque antes había estado en el norte, África del Norte, nosotros trabajamos en África subsahariana. Pues estuve en Mali y era con casco, con antifragmentos, con pistola al cinto, bueno, lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Pues nada más bajarnos del avión, vinieron a recogernos, coche, entras, no hay autopista, es una carretera. Primer semáforo, porque al final la capital tiene semáforos. Nos encontramos con unos niños jugando, estaban pidiendo limosna, pero estaban jugando, corriendo uno detrás de otros y tal y cual, a carcajada limpia. Y dices, pero ves que ahí al lado están haciendo la comida, comen una vez al día. Y estaba la madre haciendo la comida. Y estos niños pidiendo limosna. Pero lo que más me impresionó es que uno de los niños, unos 8 o 10 años, que estaban allí, era una niña. Tenía una falda así larga, iba con 2 muletas y por debajo de la falda solo asomaba una pierna. Esto no estaba calculado. Esto es para no dormirse. Como se está calentito. Era una niña. Bueno, esa niña a mí me pide limosna y le doy lo que tenga en el bolsillo, ¿no? Pero esto lo digo por la alegría que tiene África. O sea, es la primera impresión. Esto es lo primero que me impresionó a mí en África, en Mali, la primera vez. Todavía no estaba en Harambee, ni sabía que me iba a dedicar a Harambee, ¿no? Este verano, por ejemplo, pues este verano el país que he visitado, aunque luego estuve en Kenia en una reunión, pero estuve en Uganda, ¿no? ¿Y qué es lo que más me ha impresionado de Uganda, ¿no? Ver una cosa que yo ya había estudiado y la sabía, porque me lo había contado María Pilar, que es la tercera que tenía que haber venido hoy, pero que está con gastroenteritis y no ha podido venir. Entonces, por eso nos lo repartimos Marta y yo, ¿no? Pues ver lo que ya conocíamos, y es que una mujer con una máquina de coser, de estas de pedales, ¿os acordáis la que tenían nuestras abuelas? Mi abuela por lo menos tenía uno, mi abuela era de Cicero precisamente, ¿no? Pues con esa máquina con la que cosía mi abuela, pues cosía las cosas de casa. Estas mujeres, con una máquina de pedales, si tú les proporcionas una o les proporcionas una a un grupo de 5 o 6 mujeres y se la turnan, con eso pueden fabricar 4 o 5 vestidos al día y se convierten en empresarias, porque emplean a 4 o 5 mujeres que le dan a cada una un vestido, ella lo vende en el mercado, le tiene que dar una cantidad y se ha convertido en empresaria. O sea, solo por saber coser con una máquina de coser, eres empresaria. Pero verlo y ver la ilusión de las mujeres que te contaban, les habíamos pagado un curso para que pudieran ir las mujeres, les habíamos pagado las piezas de repuesto de las máquinas de coser, me estaban pidiendo dinero que les compráramos más máquinas de coser, y etcétera, ¿no? Y ver la ilusión que ponían las mujeres y denos más dinero y podemos venir más, y una contando que ya había terminado el curso, varias contando que habían terminado el curso y lo que habían hecho desde que tenían esa máquina de coser. Se te rompe el alma de decir, tenga usted mi reloj, véndalo, ¿no? Saque usted más dinero, no se preocupe, cuando vaya para España voy a buscar más dinero, ¿no? No se preocupe, yo les busco más dinero, se te rompe el alma, ¿no? Ver cómo con muy poquito les ayudas mucho, ¿no? Y me estoy alargando mucho. Pues mira, en Uganda precisamente
yo teníamos un proyecto en marcha y pues nada, allí fuimos a ver, era un proyecto que no llegaba a 10.000 euros entre 5 sitios. Y cuando vino el vicepresidente de la ONG, que había traído el dinero y tal y cual, vino esa señora que sale en los carteles de Kampala con "Vóteme a mí el partido X", esa señora estaba ahí. Los elders, ¿sabéis lo que es un elder en África? Un poco como gente importante de los 10 barrios cercanos estaban allí. El jefe responsable de, no sé por qué, pero de arquitectura del ayuntamiento de Kampala estaba allí. Otro de los jefes del ayuntamiento estaba allí por un proyecto de 10.000 euros. Dices, bueno, pues uno de los sitios que fui a visitar, hablando de esto de personas, tengo el vídeo aquí, si alguien quiere lo podemos poner. Allí donde fui a verlo era un barrio sobre todo musulmán, ¿no? Y cuando fui viendo el barrio, fui viendo las imágenes que salen en ese vídeo. Yo había visto el vídeo. En ese vídeo sale una mamá, tiene 4 niños, que no tiene 22 años y que sale en el vídeo agradeciendo a Arambe lo de la máquina de escribir. Pero lo que dice es, perdóname. Lo que dice es, gracias a que yo ahora sé coser y puedo vender, tengo mujeres que venden esto en el mercado, ya no me dedico a la prostitución. No sé, perdóname, no sé cómo suena esto, pero niña, 22 años, 4 hijos, ya sabes de dónde son los 4 hijos, no tiene marido, y ya ha salido del hoyo, ¿no? Y va andando ahí por el sitio con las aguas fecales corriendo por la mitad de la calle. Y cuando vi eso mismo en la calle dije, caramba, pero si de aquí es esta mujer de la que tenemos el vídeo, ¿no? No sé, pues es una persona. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Dónde estás? Como se cierra, así, ¿no? Ah, no, aquí. Cerramos esto. A ver. Aquí estás. Antológico y postura. Pues no es este vídeo, pero bueno, me sirve también. Es esta es. Labia Esther. Vaya grande, Labia Esther. Ndire no bakeye kigulu. Bazaala mbale. Ina abaana bana. Obulamu bunasaaga. Natuuka abasina wa kufula. Ntandika okubeera abafukiiti nga neetuuka. Kuba kyekineesete. Okumpeereza abaana bange gye banywa kulonga. Nasomako ne ku mamusiyage. Eno puroguramu y'okuyiga ekyalaani yansanga neetunda kati kyamaani w'okukyalo kaseera kano byentunda era ssente zo kati nfuna kuba ntunga engoye neziwa abakazi abatunga abatambuza ne batambuza mutale bwekityo nga bandeetera sibadde bakabukirina eno eyambe abaana abawala. Fijaros en la edad de las madres, ¿eh?
Esa es la abuela. Porque estas mujeres tienen madre, pero no se sabe si tienen padre. And then not only taught me how to sew, but also how to believe in music. To the donors, trainers, and everyone who works tirelessly make programs like this possible. Thank you. You are not just changing my life, you are creating opportunities, empowering dreams, and giving people like me a chance to stand tall and succeed. Esto no son fotos especialmente raras, esos son el tipo de colegios, ¿eh? Es así. Bueno. Bueno, espero que os haya gustado. Es la vida misma. Y el tema de madres adolescentes, esto no sé cómo se para. Voy a tener que... Lo cerramos y ya está, ¿no? Así se queda. Bueno, pues yo ya aprovechando que hay un aforo tan abrumadoramente femenino, mejorando lo presente, sí que me gustaría, Ramón, que nos explicaras, ¿no? Realmente cómo podemos ayudar a Arambe y cómo podemos ayudar a África, porque además también hay algunos proyectos como becas Sí. Guadalupe que me encantaría que nos explicaras Sí. un poco en qué consisten. Sí. Porque además de proyectos concretos hay becas para las becas Guadalupe, que también es otra pata de Pues Arambe. mira, las becas Guadalupe en concreto, esta pregunta no estaba preparada, ¿eh? No, Las becas Guadalupe son unas becas que damos específicas para mujeres investigadoras, porque lo que pretendemos es que mujeres africanas que van a volver a África y que van a llevar a África lo que aprendan aquí en España, les pagamos, empezamos por 6 meses y ahora lo estamos haciendo por 3 meses, ¿no? Porque de lo que se trata es de que aprendan algo y lo lleven, y de que vuelvan a su casa, ¿no? O sea, no queremos formar a esa mujer por esa mujer, se trata de transformar, ¿no? Queremos transformar a esa mujer, pero sobre todo a esa sociedad, ¿no? Que esa mujer que ha aprendido, por ejemplo, cosas que tienen que ver con limpiar aguas, a base de procedimientos de electricidad sacada del sol, limpian agua que se puede potabilizar, ¿no? Bueno, pues una de las primeras becas Guadalupe que trajimos aquí aprendió a hacer eso y lo aplicó y montó una medio empresa en su país, ¿no? O sea, se trata de traer investigadoras a un centro, a una universidad, a un centro de investigación, se les pagan 3 meses el viaje, la estancia, etcétera, ¿no? Un seguro. Y están aquí, aprenden algo y luego tienen un compromiso de volver a su país. Tienen que volver a su país. Una vez que estén en su país no puedes evitar que luego se vengan para Europa, ¿no? Pero por lo menos vuelven a su país. Tenemos ya nuestro mecanismo para conseguir que efectivamente las mujeres se queden luego allí. Como podemos seleccionar, porque el que da la beca se queda con el derecho a seleccionar, cogemos preferentemente a madres que vuelven, esposas que vuelven, o chicas que ya tienen una cierta edad, o sea, posgraduadas senior, más de 35 años, que como ya tienen y ya están instaladas en su país, lo que quieren es quedarse en su país y levantar su país, ¿no? Y bueno, en ese sentido, cuando llevas nada más que 6 años, como llevo yo en Arambe, pues a lo mejor no te das mucho cuenta de cómo ha cambiado África, pero recuerdo una vez haciendo un pequeño ejercicio, comparando
cómo había sido ese verano en Costa de Marfil, con las fotografías que vi en Costa de Marfil de esos mismos proyectos 20 años antes, cuando empezó Arambe, pues claro que hemos cambiado, pero un montón. O sea, esas pequeñas gotas de esas mujeres que van para allá cambian y mucho. No, aquí en España a lo mejor 10 científicas más en Santander, allí 10 científicas más en Abidjan, se notan una barbaridad, porque han visto cosas que no las han visto aquí, las han visto con sus ojos y las han practicado, ¿no? Tiene mucho impacto. Bueno, antes nos ha contado el general que Oye, me puedes seguir llamando Ramón, ¿eh? Ramón, bueno, nos ha contado Ramón que cuando pasó a la reserva decidió trabajar en Arambe. A mí lo que me gustaría es que en realidad nos diera algún detalle más de por qué, porque ofertas no le faltaban para hacer otras muchas cosas, pero se decidió y se vino a trabajar a Arambe. Entonces, a mí me gustaría que él nos revelara de verdad, aquí que estamos en familia, ¿no? Que nos contara un poco de verdad. Bueno, de verdad ya nos lo ha contado, pero quiero decir que nos diera algún detalle más de una decisión, de decir, bueno, pues decido, siendo todavía una persona joven, no... Lo de joven te lo agradezco. Pero, o sea, ¿qué es lo que realmente te atrajo de Arambe para dedicar tiempo, Pues, energías, cabeza? pues mira, como nos ha contado Alfonso al principio, yo era el responsable de todas las compras del Ejército de Tierra, ¿no? El responsable del abastecimiento, mantenimiento y transporte del Ejército de Tierra, y luego la distribución de los presupuestos, de los dineros para las demás funciones logísticas, ¿no? O sea que yo relación con empresas tenía, y de industria de defensa sabía algo, o sea que Alfonso hizo bien en reclutarme, ¿no? Y sí, yo tenía posibilidades, claro que las tenía. De hecho, yo me pasé inicialmente a la reserva, luego retirado, pasé a la reserva un 17 de diciembre, y el 20 de diciembre un amigo mío, que se llama Juan Díaz Andreu, cazatalentos que se llaman, ¿no? Headhunter, ¿no? Me dijo, oye, mira, vamos a tomar café y tal y cual, y él vive de eso, o sea, si él me hubiera encontrado un trabajo, pues él se habría quedado con un dinero y tal, claro. A él le interesaba profesionalmente, aparte de hacerme un favor a mí, que era su amigo, ¿no? Entonces me estuvo contando con mis condiciones todas las cosas que podía hacer y tal y cual. Bueno, ya encontramos algunas posibilidades que a mí me podían interesar, ¿no? Mira, vete al IS, me dijo, y haz tal curso, y entonces te metes en este consejo y este consejo de administración. Pues así es Emiliano, ¿eh? Y tal, bueno, me gustó el tema, y al final me dice, pero bueno, ¿para ti qué es lo que te hubiera gustado hacer? Y digo, mira, a mí lo que me gustaría hacer es ir a un sitio donde no cobre nada y donde pueda devolver a la sociedad algo de la que la sociedad me ha dado a mí. Esto suena así muy traca-traca, ¿no? Pero es verdad, es lo que yo pensaba. Porque dinero, mira, yo ya gano mi pensión, gano la pensión máxima, no es que sea para tirar cohetes, pero está bastante bien. ¿Yo puedo vivir de eso? Sí. ¿Me puedo permitir? Pues me lo puedo permitir. Y sin embargo, llega un momento en el que dices, he recibido mucho en esta vida, ¿no? Y tengo que devolver, ¿no? Ese fue... me has desnudado del todo. La misión del periodista hasta cierta medida es esa. Pero bueno, lo dejamos aquí, ¿no? No, si quieres yo sigo, pero... No, sí, sí, sí. No. Bueno, no sé. Vamos bien de tiempo, sí. Tres cositas más, ¿no? Bueno, yo sí que quería aprovechar cuando Alfonso y sobre todo Ramón y Pilar me pidieron que viniera. Luego le dejaré a Ramón que me haga una pregunta. Pero es verdad que estuve pensando y estuve navegando por la página web del clúster y bueno, y me gustó mucho uno de los objetivos, que es romper tabúes sobre lo que es la defensa.
y sobre lo que es la industria de la defensa, ¿no? Y entonces quiero contar dos cosas. Una de mi experiencia profesional que tiene que ver con la Dana. eh, Cuando el 29 de octubre sucedió lo que sucedió, fueron numerosísimas las personas que nos llamaron, que nos escribieron a la tele, a través de las redes sociales, llamaron en Valencia para decir dónde están las Fuerzas Armadas, dónde están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dónde están nuestros soldados. Es verdad que no se puede decir el ejército, pero eran todos, los tres ejércitos, ¿no? Entonces, y la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero bueno, y realmente si hay algo que es confiable en nuestro país es la defensa. Y creo que cuando hay incendios como este verano, como en la Dana, es decir, los ciudadanos de a pie queremos gente confiable y gente que realmente tú los miras, las miras, porque gracias a Dios ya hay muchas mujeres, ¿no? Y realmente dices, qué bien que están aquí, ¿no? Y entonces yo, llevándolo a mi terreno, pues también os querría decir que para nosotros es muy importante que desde el clúster de defensa se apoye a Arambe porque sois gente confiable y para nosotros sería realmente eh, un gran apoyo que desde el sector de la defensa también nos apoyen a Arambe porque nosotros somos una ONGD confiable, nuestros proyectos son perfectamente comprobables, no nos quedamos el dinero por el camino y las personas a las que se le da el dinero lo dedican a lo que se le tiene que dedicar. Y luego, la otra pequeña cosa que quería contar es que los pequeños gestos, o sea, que cualquiera que hoy salga de aquí y diga, Bizum, 5 euros, 10 euros, si da igual, o sea, 2 más 5 más 4 más 20, todo suma, ¿no? Y me hizo gracia porque buscando cosas, realmente el otro día me hizo mucha gracia eh, que una de las muñecas que más se han vendido estas navidades, no sé si sabéis cuál es. ¿No sabéis cuál es? Pues es una muñeca que ha hecho una juguetera de Alicante pequeñita en la que está la princesa de Asturias, la infanta Leonor, vestida con el uniforme del Ejército de Tierra. Y es una de las muñecas que más se han vendido. Quiero decir que en la medida en la que pequeños gestos de esta juguetera, que lo ha hecho porque le ha parecido interesante, y hay niñas que juegan con esa muñeca con total naturalidad, porque realmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al final lo que hacen es defendernos, lo cual ese pequeñito gesto de esa juguetera, pues probablemente ha hecho más por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que otras muchas campañas, ¿no? Porque hay niñas que están jugando con su muñeca, que es la princesa de Asturias, con todo lujo de detalles. Creo que no se han dejado nada, o sea que está perfecta. Bueno, con esto yo termino, pero lo que sí que quiero decir es que con pequeños gestos y si conseguimos que cada una de las personas que estáis aquí queráis colaborar con Arambe, queráis hacer un Bizum pequeñito o grandecito, no vamos a hacer ascos a ninguno, pues que bienvenida sea la ayuda, que sabéis a dónde va, somos gente también confiable, Patricia, Ramón, Pilar que no ha venido, yo también creo Tú que soy también una lo eres, ¿eh? persona confiable y bueno, que muchísimas gracias por escucharnos y podemos abrir un turno de preguntas, salvo que Ramón me quiera preguntar algo. Pues casi nos lo has contado ya, ¿no? Pero yo te quería preguntar a ti, pues lo mismo que tú me has preguntado a mí, que por qué te has dejado engañar, ¿no? Y reclutar para esto. Bueno, pues me he dejado engañar, ya voy a aprovechar aquí Santander, yo llevo 28 años en A3 Media y 38 en la profesión. Soy una enamorada del periodismo, del rigor y de la verdad y bueno, que no es sencilla, como bien sabes, Alfonso. Pero bueno, ha llegado el momento de dejar Antena 3 porque eh, hubo una oportunidad el 31 de diciembre de salir de A3 Media de una manera estupenda y razonable. Y cuando salí por la puerta de A3 Media, siendo los informativos líderes y con Vicente Vallés y con todo el equipo
maravilloso que hay en Antena 3, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y realmente dije, pues vamos a trabajar en lo que se llama ahora, que está en curso, ¿no? El empoderamiento de la mujer, que a nosotros aquí en España nadie nos lo tiene que explicar. O sea, ¿no? Nosotras, o sea, las mujeres en España somos valientes, sacamos adelante nuestras familias. Aquí veo gente que asiente, que saben lo que es sacar adelante hijos, nietos, madres, padres. Bueno, quiero decir que la mujer en nuestro país es recia, valiente y dura. Y entonces dije, ¿a qué me quiero dedicar? Pues me quiero dedicar a hacer el bien. Y conocí a María Pilar, a la Coordinadora Nacional de Arambe, y llamé a la puerta y le dije, mira María Pilar, he tenido una carrera profesional maravillosa, termina ahora, y por eso os lo cuento a vosotros, o sea, lo cuento aquí, ¿no? Y me llevo en Arambe, pues eso, 9 días, estudiando, eh, empollando. Ahora he pasado de ser medio jefecilla a ser becaria, con lo cual estoy nerviosa, estudiando. Pero bueno, lo que sí que quiero deciros es que me dijeron, pues sí, necesitamos gente en Arambe, necesita puertas abiertas, o sea que como dice Ramón, estamos reclutando, yo ahora os dejo mi tarjeta, la que me quiera escribir, tal. Y además me dijeron, queremos a alguien para pedir dinero. Y yo dije, pues pidamos. Así que me han pedido que me dedique a partir de ahora, hasta que Dios me dé salud o hasta que me llame, pues nada, a pedir dinero. Así que, por favor, colaborad con Arambe para que así los primeros días se note. No, no vaya a ser que me hayan reclutado y luego no sea eficiente. Así que bueno, fuera bromas, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y abrimos ese turno de preguntas, sobre todo para... Pero no has dicho la verdad, tú eras jefa, no jefecilla. Bueno. Eras jefa. Pero bueno, realmente pues eso, me quiero dedicar a hacer el bien y sobre todo a apoyar a la mujer y a la niña en África, para transformar el mundo, ¿no? Así que, bueno, abrimos ese turno de preguntas. Por aquí para romper el hielo. Don Ramón, bueno, muchas gracias por divulgar esta iniciativa, muy interesante. Me gustaría saber cómo hacen la captación de fondos, aparte de en situaciones como esta, ¿no? Pero oficialmente, ¿no? ¿Cómo es la captación de fondos y qué porcentaje del presupuesto parte de empresas? Las grandes cantidades son de empresas y de ayuntamientos. O sea, a veces 90%, a veces 80%, viene de un equipo de 3 personas que tenemos que se dedican a presentarse a ayudas o convocatorias o premios que ofrecen los ayuntamientos. Se pasan el año nuestros delegados en cada provincia enterándose de cuándo qué empresa o qué va a ofrecer dinero, estudiándolo, viendo si entra dentro de nuestros objetivos, mujer, educación, sanidad, incluso seguridad alimentaria, y entonces pues nos advierten, en tal mes va a salir aquí o acá, nos presentan a la persona, hay que hablar muchas veces con la gente de allí, y esas 3 personas son gente que han trabajado en el pasado con cosas parecidas. Una era jefa de ventas de IBM España y Portugal y hacía esto al revés, ¿no? Buscando clientes. Otro era coronel, estaba en el mando de apoyo logístico a mis órdenes, en mi promoción, Javier Franco. Y estaba trabajando allí precisamente también haciéndolo al revés, recibiendo. Pero bueno, y luego otro que había estado previamente en otra ONG que hubo que cerrar y que ahora trabaja con nosotros. Entonces, esos 3 se dedican a eso, se pasan el año dedicándose a presentarse. Y los demás, pues en eventos como este o en un campeonato de golf o en una cena o lo que sea, pues vamos también a gente con buen corazón como sois vosotros, pues presentándole lo que hacemos y si conseguimos convencer, pues lo normal es muchas pequeñas ayudas, pero de vez en cuando te asustarías la cantidades que dan algunas personas particulares, ¿no?
Pues cuando alguna persona particular da una inyección de esas, te descalaba ese porcentaje que me has preguntado. Por eso no te he contestado con claridad, ¿no? Hay gente que tiene mucho dinero y es muy generosa, ¿no? Hay gente que tiene muy poco dinero y es muy generosa también. ¿Te he contestado? Preguntita más. Venga, hay que animarse. Micrófono en alto. Bueno, claro, gracias por la conferencia. Gracias a ti por venir. Me ha resultado, vamos, me parece interesante todo ese método que promovéis, esa escalada de escalones, Sí. hasta llegar a expandir lo que se va enseñando. Pero hay algo curioso de lo que antes se decía, que es esa desproporción de, creo que era un senador o algo así, que llegaba, bueno, 20.000 oficiales, 40.000 total, pero de eso la población tiene algún conocimiento, tiene alguna forma de actuar, de que y de dónde viene también esas cantidades. Quiero decir, hay una recaudación de impuestos que proporcionen esos sueldos y todo esto. Los Porque países... ¿cómo puede ser que aparentemente con unos salarios tan pequeños, como son 10 euros prácticamente al mes o lo que sea, de dónde salen los impuestos para llegar a esos sueldos, ¿no? Y si puede actuar sobre eso, se les puede llegar a ofrecer un conocimiento a la población, si es que no lo tiene, para que puedan incidir en una variedad o una variación sobre ello, ¿no? Bueno, hay que saber que África es muy diferente de un país a otro. Yo he hablado de Kinshasa y de Congo. Congo es un país que ha tenido varias guerras civiles, que tiene... Congo es como, pues, como los 5 países más grandes de Europa juntos. El Congo es la cuenca del río Congo y es enorme, ¿no? Y no sucede eso en todos los países africanos, no en esa proporción. Tiene muchas riquezas naturales, tiene tantas que se las roban Ruanda y Uganda y prácticamente no se nota. Les roban las tierras raras y están en guerra, llevan en guerra. Y tú vas por Kinshasa y ni te enteras que están en guerra, ¿no? La gente de la calle no sabe nada. En Congo, este verano no, el anterior que estuve en Congo, cuando me veían a mí por la ciudad, los negros son así, con perdón. Yo tengo 3 sobrinos negros adoptados, de mi hermano el pequeño, nacido aquí en Valdecilla. Pues cuando te ven por la ciudad te dicen, mira, un blanco, un blanco, un blanco, un blanco, un blanco. Cuando vas por el campo, a mí no me decían un blanco, un blanco, un blanco, me decían, un chino, un chino, un chino. No saben distinguir un chino de un blanco. Dile a ese señor que en una sociedad europea esto es imposible porque los votantes no permiten que esto suceda. Allí es completamente diferente. Allí no se vota por partidos, se vota por tribus. Entonces, por tribus. O sea, si ese señor senador es de mi tribu, estupendo que gane esa cantidad, porque parte de ese dinero se lo va a gastar en mi tribu, ayudando a los de mi tribu. Es otra mentalidad. O sea, ese argumento de no podemos permitirlo, esto que no suceda, no podemos permitirlo si es de otra tribu el que lo está haciendo. Piensan de otra manera, ¿no? Y como te decía, como tienen muchas riquezas, pues tienen mucho dinero. Un poco los árabes hace años, hace ya lustros, les pasaba una cosa parecida, ¿no? Que el jeque tenía un coche de oro, físicamente de oro, y luego había gente que se estaba muriendo por la calle. Los árabes ya han entendido que el dinero del petróleo hay que reinvertirlo en el país, en fin, y en esto pues han pegado un avance monumental. En África eso no ha llegado todavía, pero entre otros, nosotros, los que estamos aquí, vamos a conseguir que eso acabe llegando también, ¿no? Porque cuando la gente va al colegio y estudian, eso que tú quieres que entiendan, lo entienden. La clase media, que hay una clase media pequeña, mucho más pequeña que aquí, pero la hay, esos sí lo entienden. Esos saben que esto tiene que acabar. Ese que vive en el mercado porque alquila una
un pequeño carrito, y va llevando cosas de un sitio a otro y ganándose unos céntimos por transportar no se sabe cuántos kilos de harina, de lo que sea, pum, y luego ir y volver, y luego devuelve el carrito y tiene que pagar el alquiler del carrito. Hay mucha gente que vive de eso en los mercados, ¿no? No tienen nada, viven en la calle, la ropa que tienen es la que tienen puesta y viven de transportar. Y si no tienen dinero para quitar un carrito, pues la espalda también no tiene tanta capacidad, pero también, ¿no? ¿Te contestó? Si no se animan, les coloco yo algún otro. Sí, sí. Sí, si nos puedes elaborar un poco más sobre cuando dices que los niños están muy felices, Sí. para que entendamos el porqué, o sea, que nos cuesta Sí. entenderlo, ¿no? Con lo Sí. poco que tienen, por un lado, y por otro lado sobre los hombres, o sea, ya sé que os centráis en las mujeres, ¿por qué? Porque pensáis que son más receptivas, porque al final los que dejan los países subsaharianos son todo hombres. Uh-huh. Entonces, ¿por qué os centráis tanto en las Empiezo por el mujeres? final y luego voy a lo primero. Entonces, los hombres, cuando en una familia africana hay dinero, en primaria van todos. Bueno, van más chicos que chicas, pero en principio van todos, porque primaria la matrícula es gratis. En los colegios públicos hay que ir con uniforme. Si no llevas uniforme no te dejan ir. Tienen que pagarse el uniforme. Tienen que pagarse la comida y tienen que pagarse los libros. Nuestras becas, de las que hablabas tú, Marta, cubren en primaria esas tres cosas. Porque si no tienen uniforme no les dejan entrar, colegio público. Si no comen, no van a comer. Tienen luego que cuando salgan de allí pues, vender 4 cacahuetes porque los niños, a partir de una cierta edad, en muchos sitios, y nosotros trabajamos sobre todo en slums, ¿sabéis lo que es un slum, no? Es un barrio bajo, que no tiene ni agua ni luz, un asco, pero bueno, pues es un asco porque da asco, ¿no? Porque son aguas fecales y todo. Bueno, pues esos niños, a partir de una cierta edad, tienen que buscarse la comida. Luego, si llegan a casa y hay alguna cosilla, pues puede que mamá les dé algo. Pero en principio, la comida es cosa tuya, hijo mío, a partir de una cierta edad. Y ya en secundaria no es gratis, en estos sitios, ¿no? Y entonces, si el papá y mamá, suponiendo que tengan papá, tienen algo de dinero, va el hijo. Si tienen más dinero, van 2 hijos. Si tienen más dinero, van 3 hijos. Si tienen más dinero, va la hija. O sea, primero van, en la mayoría de los casos de estos, no digo clase media, porque clase media es distinta, la clase media ya empieza a entender que, pero la clase media no te pide dinero para becas, ¿no? Entonces nosotros becamos especialmente a las niñas porque son las que se quedan sin ir a clase. Esto es una simplificación, es un poquitín más profundo, pero tiene que ver con eso. ¿Y cuál era lo primero? Ah, sí, se les ve felices. Se les ve felices porque no tienen complicaciones. O sea, allí no existen psiquiatras. También hay gente loca, ¿eh? Yo he estado en algún orfanato para gente así. ¿Te duele? Te duele ver a los niños así, con ilusión, te dicen, fútbol, fútbol, fútbol. Quieren que pegues 4 balonazos con él. A lo mejor no puedes, ¿no? Pues no tienen problema de suicidios, no tienen problema de tantas depresiones, porque tienen una vida como mucho más natural, ¿no? Se levantan, lo que no trabajes no es para ti, no estás acostumbrado a que te lo dan todo hecho. No sé, son una serie de cosas que a nosotros pensamos que es un avance, y lo es, pero para el que no lo sabe digerir es un retroceso. Yo te diría que eso, ¿no? Y luego porque el niño es naturalmente feliz. Todos los niños, los africanos y los de aquí. Pero si tú a un niño le metes a la presión de que tiene colegio, luego tiene actividades extraescolares, luego tiene un transporte en el autobús, en el caso de Santander, gracias a Dios, no es así, pero en Madrid, que pueden estar 45 minutos o 1 hora en el autobús yendo al colegio,
le metes una serie de cosas, le metes unas presiones que le robas un poco al niño no iba a decir la salud, no sé si la salud es correcto, pero vamos, la alegría se la quitas. Allí, en cambio, la respiran del todo. A esos niños que están vendiendo cacahuetes y que si no venden cacahuetes hoy no van a comer, los ves jugando. ¿No? Dicen, vosotros los europeos tenéis relojes, nosotros tenemos el tiempo. Es un refrán que te dicen. Ramón, en Yo Arandí lo he oído, también hay algún proyecto para impulsar las carreras universitarias de personas que están en los slums. Esperábate esa pregunta por tu parte. Pues mira, pues hay un chico que se llama Jeff, que sale en uno de los vídeos de nuestra página web, que sale señalando desde arriba una casa en mitad de un slum y dice, esa es mi casa, ahí he nacido yo. Este es un chico que es de estos que os contaba, hizo primaria, lo hizo bien, tenía ilusión, se le ayudó con una beca que se llamaban macheos, macheos unas siglas. Y luego después, como era bueno, pues fue seleccionado para darle beca en secundaria. Y entonces, después de secundaria, que también con la beca lo hizo bien, él quería ir a la universidad y no existían becas para la universidad, ¿no? Entonces nos pidieron a nosotros de la universidad, esto es Nairobi, Nairobi es uno de los slums más grandes, ¿no? De Kimlea, más grandes que hay allí en Nairobi, y quería ir a la universidad, y entonces pues la universidad hizo sus intentos a ver qué pueden hacer, ¿no? Pues para ayudar a una beca, a gente así. Nos pidieron ayudar a nosotros conseguimos ayudas que tú ya conoces, algunas personas y tal, ayudas para que hicieran una carrera este chico. Entonces tú dices, hombre, con los 5.000 euros que cuesta una carrera de un chico de estos, 5 años en Nairobi, puedes dar muchísimas más becas de primaria, ¿no? No tantas de secundaria, porque secundaria es un poco más dinero, porque tienes que incluir la matrícula. ¿Por qué os gastáis dinero en esos inicialmente 8 y luego han sido más, ¿no? Entre chicos y chicas, ¿no? Pues porque ese Jeff, que está señalando esa casa, con el dinero que ahora gana, es el responsable de sacar adelante a su familia, madre, hermanos. Yo no sé si Jeff tiene padre, me parece que sí. Les saca adelante ahora a ellos, saca adelante a su familia extendida, como dicen los africanos, primos que tienen dificultad, le pide dinero un tío, y él, y además a algún que otro vecino. Y luego es un ejemplo para los chicos de ese barrio de se puede llegar. Si tú haces bien primaria, si tú haces bien secundaria, tú vas a tener una carrera universitaria. No sé por qué te lo cuento a ti, porque la pregunta era tuya. Me he quedado fijada contigo, perdona. Me he quedado fijada. Pues... Sí. Sí. Y con esos 5.000 euros que ha gastado Jeff, o las demás, con ese dinero has conseguido que aparezca la gallina de los huevos de oro. O sea, hay ahora mismo 8 personas y otros cuantos que están todavía estudiando, que se ha convertido en motores de ese barrio. Y ese barrio pues será un poco como los barrios de chabolas que teníamos en Madrid, que ya no son de chabolas. Ahora están apareciendo otros con los rumanos y con los no sé qué. Pero lo que fueron barrios de chabolas, no sé, pensando en Vallecas o en otros sitios así en Madrid, pues que eran como conocidísimos, los tiene que sonar a vosotros, ¿no? Pues ahora son barrios buenos incluso, ¿no? Pues eso es lo que estamos tratando de hacer en Nairobi. Nos quedan 5 minutitos. ¿Alguna pregunta más? Venga.
¿Qué otro espíritu? Pues mira, nosotros, el espíritu es el que has oído, pero si lo que estás preguntando es eso, nosotros defendemos la doctrina social de la Iglesia Católica. Eso a mucho donante ya no nos da. En muchos sitios ya no nos dan, solo con saber eso. Y otros, precisamente por eso nos dan. Pues sí, efectivamente. Nosotros trabajamos con la... Por eso decía con diócesis y trabajamos también con parroquias. Y Arambé nació en la canonización de San José María Escribá. O sea que también tiene relación con eso. Luego, pues una vez que se hizo, pues ya es independiente, no viene ningún obispo, ni viene Cáritas, ni viene nadie a decirte lo que tienes que hacer. Nosotros funcionamos con los que estamos y decidimos nosotros, pero tenemos el espíritu ese de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? ¿Era esa tu pregunta? Eso es. Sí. Adelante. Que sí, puedes venir de voluntaria con nosotros este verano. Cuando quieras. Sí. Sí. Sí que hay diferencia. Pero te voy a decir lo que contestaba el obispo de Yaoundé a una pregunta muy parecida. El obispo de Yaoundé, que es la capital de Camerún, le preguntamos, ¿qué porcentaje hay de las diferentes religiones aquí en Camerún? Y no me acuerdo, pero dijo algo así como, pues mira, el 30% son católicos, el 30% son protestantes, el 40% son musulmanes y el 100% animistas. Es decir, que sí, pero es que la doctrina católica lleva allí, en la mayoría de los países de África, no lleva 150 años. O sea, yo he hablado con algunos de estos, que son profesores universitarios y tal y cual, que su abuelo todavía llevaba vacas por el territorio de Leones y se convirtió al catolicismo. Y musulmanes llevan algún tiempo más, a lo mejor llevan 200 años o así. Pero en 200 años el musulmán no es tan musulmán. Y en 150 años o 100 años el cristiano no es tan cristiano. La educación se tarda mucho en llegar, se tarda mucho en que la gente aprenda. Y me dirás, pero tiene que haber diferencia, no es lo mismo un católico que solo puede tener una mujer o un musulmán que puede tener muchas, ¿no? Puede tener en principio 4 o si es el rey de una tribu, pues 35. ¿No? Pues hombre, sí, a diferencia como no va a haber, pero también hay católicos con 4 mujeres. Perdóname, te estoy desmontando todo lo que tú pensabas, pero yo me he dedicado estos años a ver cómo es África de verdad, no como creemos que es. Yo estuve en una familia amplia, grande, abuelos, niños, nietos, todos ahí, papá. Y me dijo el cura que me acompañaba, me dijo, pregúntale que cuántos son católicos en esta familia. Y me dice el abuelo, todos. Dice, pregúntale cuántos están bautizados. Me dice, pues 2, mi hija mayor y esa nieta de ahí. Si yo te pregunto a ti, ¿cuántos católicos puede haber si solo hay 2 bautizados? Me dirías, pues 2. ¿No? No, son todos católicos, pero bautizados solo 2. Perdóname, es que esos conceptos tardan en llegar. Y por eso no hay tanta diferencia como tú puedes pensar entre un cristiano y un musulmán. Y dices, pero si los musulmanes matan cristianos. Sí, pero son cosas tribales, son cosas de hace 300 años se comían unos a los otros. A los albinos se los comían hasta hace 30 años. 30 años se comían a los albinos, porque eso da fuerza y no sé qué. O sea que sí que hay diferencia, los hay, y cuando la gente tiene buena formación musulmana, son mejores que los animistas.
sea, cuando son buenos musulmanes, por lo menos no abandonan a la mujer, por lo menos no abandonan a los hijos. Algo bueno tienen sobre esos que abandonan sobre esa otra chica que te conté, ¿no? No sé si te contesto. Pero bienvenida para venir este año de voluntaria en verano, te lo vas a pasar de miedo. Bueno, Alfonso, pues nos queda nada, son las 9 en punto. Nos quedaría turno para una última pregunta. La última. Eso es lo que queda de cuando tuvimos aquí una delegada que las puso, y ese es uno de los, ¿cómo se llaman? De los spin-off, ¿no? Que ha habido quien ha seguido con el relevo nuestro, nosotros luego nos convertimos en ONGD y ellos siguen con el nombre, no son exactamente la ONGD, pero va para África, no te preocupes. Va para África. Sí. Pues tú, a partir de mañana, luego hablamos. Bueno, Alfonso, Pues muchísimas gracias, dijiste que hasta Alfonso. las 9. Muchísimas gracias.